Bueno, a todos buenos días. Qué pena, digamos, pasarles la solución de esta forma. Estoy un poco de afán, a punto de salir de viaje, pero quería dejarles la solución del parcial para que se dieran cuenta pues que estaba realmente fácil. Entonces vamos a empezar rápidamente. El problema uno decía que una zanja es propuesta en un terreno pendiente cuyo perfil consiste en dos suelos. El suelo de arriba es una arcilla fisurada saturada con un peso saturado de 20 kilonewtons por metro cúbico, un phi o ángulo de fricción de 22 grados, una cohesión de 40 kilopascales y una cohesión SU o cohesión no drenada o resistencia eh, no drenada de 20 kilopascales. Listo. Entonces decía, el suelo inferior es una arcilla sobreconsolidada muy rígida de un SU 60 kilopascales. Listo, entonces hay un SU1 y un SU2 pues, para cada uno de los suelos. Uno de los posibles mecanismos de falla consiste en que la capa de arcilla superior se deslice como un bloque rígido sobre la interfaz entre los dos suelos. Considere un metro de longitud de la cuesta y calcule el factor de seguridad en el corto y largo plazo. Asuma que el ángulo de fricción en la interfaz entre los suelos es el mismo que el de la capa superior. Listo. Dice que además haga una suposición válida para la resistencia al corte no drenada en la interfase de las capas. Por supuesto, pues vemos que tienen dos capas diferentes resistencia no drenada, por lo que deberemos definir un ajuste para la interfase, que es donde se va a presentar, como dice el problema, el deslizamiento. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué era lo único que había que hacer? Nos decían, tome un metro, y esto es igualito a lo que habíamos hecho en todas las otras clases. Tome un metro de suelo, digamos, ¿cierto? Un cuadrito acá, y analíceme qué va a pasar en términos de resistencia al corte. ¿Listo? Entonces, eh, lo único que, que debíamos saber era tratar de diferenciar lo que era corto y largo plazo. ¿Listo? ¿Y cómo hacíamos esto? Y en una clase explicábamos unas diapositivas finales donde dábamos las características de cada uno de los análisis. Y era, y decía lo siguiente, básicamente, corto plazo, ¿cierto? Es cuando no ha drenado, ¿listo? Y hacemos el análisis en esfuerzos totales, ¿listo? Y a largo plazo es cuando ya está drenado y hacemos el análisis en esfuerzos efectivos. ¿Listo? Entonces, con respecto a eso no había mucho más. ¿Listo? Digamos que eso era todo lo que uno debía saber con respecto a corto y a largo plazo. Y estaban las diapositivas y se explicó también en clase, y sinceramente pues esfuerzos totales y esfuerzos efectivos los hemos venido viendo en cortes anteriores. Entonces digamos que ese no era un caso extra de explicación o nada por el contrario, es algo que ya habíamos visto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, perdón, a corto plazo. ¿Listo? A corto plazo. ¿Qué necesitaba uno para el factor de seguridad? Y también lo vimos tanto en el quiz, también se los expliqué por ahí en una clase. Uno debe tener las fuerzas resistentes sobre las fuerzas, perdón, fuerzas actuantes. ¿Listo? En el caso de corto plazo, ¿cuál es mi fuerza resistente? Pues bien, sabemos que al corto plazo, ¿cierto? Se hace un análisis no drenado, por lo que mi resistencia va a ser la cohesión no drenada. Y también lo habíamos visto
en una clase virtual que está grabada. ¿Listo? Y aquí venía lo de la suposición. ¿Qué debíamos nosotros pensar? Si yo tomo el de 60, estoy sobreestimando mi capacidad, ¿cierto? 60 es la resistencia de este suelo de abajo. Por lo tanto, si yo quiero ser conservador, ¿cierto? Porque el de arriba tiene 20 kilopascales de resistencia, pues deberé tomar el menor, ¿cierto? Yo no quiero poner 60 para sobreestimar mi factor de seguridad si realmente puede que sea menos dado que el suelo de arriba tiene una resistencia de 20. Entonces, en este caso, simplemente mi, mi resistencia va a ser SU, que en este caso va a ser 20 kilopascales. ¿Listo? Y ahora mis fuerzas actuantes. ¿Y cuáles eran mis fuerzas actuantes? Simplemente, pues era mi fuerza acá. De corte, digamos, en este sentido, ¿cierto? De corte. No normal, sino de corte. Es decir, mi resistencia me ayuda y mi fuerza contraria va a ser mi fuerza actuante. ¿Listo? Y en este caso yo como determino mi fuerza actuante. Pues bien, tenemos una inclinación de 20 grados, ¿cierto? Entonces lo que uno tendría que hacer es calcular simplemente el peso de este bloque. ¿Listo? Y hallarle el bracito que va en cortante. Ahora, ¿cuál es mi peso? Dijimos que uno debería usar esfuerzos totales en el corto plazo. ¿Y qué es esfuerzos totales? Simplemente voy a calcular en base a mi gamma saturado. ¿Listo? No es mucho más complicado que eso. Entonces, lo que simplemente se debía hacer era multiplicar mi gamma saturado, ¿cierto? Por mi espesor de capa, que esto tiene 1 metro, ¿cierto? También el problema decía que esto tenía 1 metro de alto. Listo. Y debíamos multiplicarlo, dada la inclinación del terreno, por un seno de 20 grados. ¿Cierto? Simplemente estamos sacando acá mi brazo, ¿cierto? Si yo miro, pues esto es mi mismo ángulo de 20. Y si yo saco el seno, pues estoy hallando mi fuerza en el sentido de corte. ¿Listo? Esto me daba aproximadamente 6,84. ¿Listo? Kilopascales, ¿cierto? Y, si quieren, permítanme darles el valor exacto de seno de 20 para que lo corroboren. Es 0,34. ¿Listo? Y mi gamma saturada pues es 20 kilonewtons metro cúbico. ¿Listo? Entonces mi factor de seguridad en el corto plazo era 2,9. Y en el caso de corto plazo no había que hacer más. Eso era lo que había que hacer. ¿Listo? En el largo plazo era muy parecido. ¿Listo? ¿Qué cambia? La forma en que vamos a calcular mi fuerza resistente
Y pues mi fuerza actuante es casi lo mismo, con la diferencia de que vamos a usar solamente esfuerzos efectivos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a calcular yo mi fuerza resistente? Sabíamos que mi resistencia podía ser calculada como C más sigma tangente de phi, ¿cierto? Tengo C, que es 40 kilopascales. Listo. Sigma me falta, pero sale de mi análisis de pesos. Y tengo phi, que es 22 grados. Listo. Ya vamos a sacar ahorita el sigma. Y por otro lado, mi fuerza actuante en este caso, y lo dijimos ahorita, va a ser con esfuerzos efectivos. Entonces lo que vamos a hacer es gamma efectivo por 1 metro por seno de 20, ¿cierto? Si uno se pone a ver si el gamma saturado es 20 y yo pues le resto el 10 acá, esto me da simplemente la mitad, es 3,42 kilopascales, la mitad de lo que habíamos calculado acá, ¿cierto? Listo. Entonces esto me da 20, perdón, 40, que es la cohesión más. Ahora, ¿cuál es mi sigma? Nosotros ya hicimos el análisis acá para sacar la fuerza cortante. Sabemos que podemos hacer un análisis muy parecido para sacar mi sigma o fuerza normal a mi corte. Y es simplemente, pues, gamma efectivo por 1 metro por coseno de 20, ¿cierto? Todo esto por tangente de phi sobre, ya vimos que era 3,42 kilopascales. ¿Listo? Y listo. ¿Qué más necesitábamos? Nada, ya teníamos todo calculado tanto en el corto como en el largo plazo. Bien. En este caso, este valor daba 9,39, ¿cierto? Lo que es el sigma. Y la totalidad de mi ejercicio daba un factor de seguridad de 12,97. Listo, ese era el primer punto. Creo que lo hicimos como en unos 10 minutos. Entonces creo yo que no, o sea, en lo que corresponde a mí, lo planteé con lo que ya habíamos visto. Y esto de corto y largo plazo era una diapositiva que les repetí que por favor estudiaran mucho, porque eran las características de un análisis a corto y a largo plazo. Esfuerzos totales y esfuerzos efectivos, ustedes ya saben o deberían saberlo, dado que lo hemos visto pues todo el semestre en varios temas. Incluso hizo parte del parcial anterior, ¿listo? Listo, entonces vamos ahora por el punto 2. Y mi punto 2 decía, la siguiente figura muestra el perfil del suelo de un sitio propuesto para un edificio. Determine el aumento de los esfuerzos. Esto medía 1 metro, un momento por favor. Me daban una distancia a un punto acá, a 3 metros de profundidad. Me decían que mi gamma saturado era 18 kilonewton sobre metro cúbico y que mi phi era 30 grados. Listo. Determine el aumento de los esfuerzos efectivos causado por el peso del edificio para el cual el suelo a 3 metros de profundidad bajo el centro del edificio va a fallar. ¿Listo? Me están preguntando cuánto le puedo poner yo encima de edificio
para que este puntico acá me falle. ¿Listo? Tenga en cuenta que para este caso el aumento de esfuerzos en la dirección horizontal es el 40% del aumento en la dirección vertical, ¿cierto? Acá daba otro dibujito en la que podíamos apreciar que sigma 1 era esfuerzo vertical y sigma 3 horizontal. Entonces, ¿qué es lo primero que nos está diciendo el ejercicio? Y es simplemente de analizarlo un poco. En primer lugar, me está diciendo que mi delta, perdón, es decir, mi aumento en los esfuerzos horizontales, ¿cierto? Son el 40% de mi aumento en los esfuerzos verticales, ¿cierto? Que realmente esto es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Nos están preguntando el aumento de los esfuerzos efectivos causado por el peso del edificio para el cual el suelo, bla, 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 bla. Pero digamos que esta es nuestra primera ecuación que uno puede sacar del enunciado directamente. Entonces vuelvo a repetirlo. Tengan en cuenta que para este caso el aumento de esfuerzos dado el edificio en la dirección horizontal es el 40% del aumento en la dirección vertical. Y además de esto, el coeficiente de presión de tierra en reposo K sub 0 es de 0,3. Si tiene que hacer una suposición adicional, mencione la justifique. Les daba, obviamente, una ayuda, que es una ecuación que, digamos, que se relaciona con el círculo de Moore, pero que nos va a definir una relación entre el aumento, entre los esfuerzos horizontales y verticales en la falla. ¿Y qué nos decía? El sigma 1 en la falla, sigma 1 es esfuerzo vertical sobre el sigma 3 en la falla, ¿cierto? Sigma 3 esfuerzo horizontal es 1 más el seno de phi sobre 1 menos el seno de phi. ¿Listo? Y pues acá ya esto se solucionaba prácticamente solo. ¿Listo? Y vamos a ver pues cómo se hacía. Cuando nosotros hacemos y cuando habíamos hecho en todos los ejercicios los cálculos de los esfuerzos, pues lo primero que hacíamos era calcular nuestro peso del suelo, ¿cierto? Yo voy a tener, y perdón, valga la redundancia, voy a tener que tener en cuenta mi resistencia, para mi resistencia, el peso del suelo. Entonces, lo primero que yo debía hacer era calcular los esfuerzos geostáticos. ¿Listo? Y pues, ¿cómo lo hacíamos? Muy fácil. Entonces, en el caso de mis esfuerzos verticales, pues yo iba a encontrar acá que mi esfuerzo, digamos, geostático, era simplemente el peso del suelo. Entonces, acá nos decía que el gamma saturado era 18 newtons, ¿cierto? Había acá un nivel de agua. Entonces habían dos opciones y esto era lo de menos, entre comillas. Yo podía, obviamente el gamma saturado es el que está bajo el agua. Entonces habían dos opciones. No sé, considerar que todo estaba saturado, listo, ir un poco en contra del enunciado. Y si no, decir, voy a asumir un gamma no saturado de, no sé, 16 kilonewton metro cúbico. Listo, esa era una de las suposiciones que se hubieran podido
hacer sobre el ejercicio. Listo. Entonces, en este caso, voy a tomarlo rápidamente como si estuviera todo saturado. ¿Listo? Es decir, que este también es 18. ¿Listo? Yo voy a hacer los cálculos, si ustedes se dan cuenta, en términos de esfuerzos efectivos, ¿cierto? Y por eso está acá mi simbolito de esfuerzos efectivos. Y yo como calculaba mis esfuerzos efectivos verticales, listo. Entonces era 18 por 3 menos 9,8 por 2, ¿cierto? Le tenía que restar el peso del agua, perdón, hasta acá, para que me dieran los esfuerzos efectivos en este punto. Listo, eso nos daba 34,4 kilopascales. Listo. Ahora mi esfuerzo efectivo horizontal geostático, ¿cierto? Era simplemente 34,4 kilopascales por mi K, ¿cierto? Que es mi coeficiente de presión lateral. Y esto me da, si yo multiplico 34,4 por 0,3. Y esto me da 10,32 kilopascales. ¿Listo? Y por otro lado que tenía esto era un valor, ¿cierto? Específico. 1 más seno de phi y 1 menos seno de phi. Me daba un valor de 3. ¿Listo? Se lo pueden verificar con la calculadora. Y finalmente, nosotros lo único que había que hacer era, este 3 obviamente va a ser igual a esta primera parte de la ecuación. Ahora, mi esfuerzo de falla vertical estaría compuesto por, primer lugar, mi esfuerzo geostático vertical, ¿cierto? 34,4. Y a eso teníamos que sumarle un sigma, perdón, un delta de sigma efectivo, ¿cierto? Porque me están preguntando qué aumento, digamos, le es permisivo al suelo a 3 metros hasta su falla. ¿Listo? Y en el caso del esfuerzo horizontal, simplemente pues tenía que ser mi esfuerzo efectivo geostático horizontal, que es 10,32, y a esto le tenía que sumar el correspondiente delta en sentido horizontal, que ya lo habíamos calculado acá en términos del vertical sobre lo que se decía en el enunciado, ¿cierto? Decíamos que era el 40% del aumento en la dirección vertical. Entonces simplemente era 0,4 delta de sigma, y esto es vertical. ¿Listo? Y ya, entonces la solución del ejercicio era resolver esta ecuación. ¿Listo? Entonces, pues yo la verdad no tengo acá la solución, pero vamos a resolverlo rápidamente. Listo, voy a hacerlo muy ajustado, muy al ojo por decirlo. Entonces 3 por 10,32 es más o menos 31, ¿cierto? Más 3 por 0,4, 1,2. Y esto es igual a 34,4 más sigma ta. 1,2 menos 1, pues esto es 0,2, mi delta. Y 34,4 menos 31 me da 3,4. ¿Listo? Por lo que mi delta de sigma 1 era 3,4
sobre 0,2. Y si yo 0,2 lo tomo como un quinto, entonces me queda como 3,4 sobre un quinto. El quinto pasa arriba y me da 3,4 por 5, que es 3 por 5, 15. Y 5 por 4, 20. Entonces creo, si no estoy mal, que esto me da 17 kilopascales. ¿Listo? No sé si de pronto la embarré acá por hacerlo así rápido, pero esa era la idea del ejercicio. ¿Vale? Y no estaba muy complicado, les vuelvo a repetir, creo que el ejercicio estaba ajustado a lo que habíamos visto. Lo único era, digamos, aplicarlo sobre una ecuación que no habíamos visto, pero que es una relación que está conformada por un término cuyo valor sabíamos porque el valor de phi se aclaraba en el enunciado y básicamente pues los esfuerzos efectivos horizontales y verticales, que era algo que también habíamos visto en clase. Listo, este era el parcial, lo resolví en 25 minutos hablándolo y charlándolo. Creo que 2 horas y media también era un tiempo bastante prudente. Entonces espero que les haya quedado claro, por lo menos el desarrollo del parcial, quise subirlo. No lo hago generalmente, pero he recibido algunos comentarios de estudiantes que me dicen que pues lo que estaba en el parcial no fue lo que vimos en clase y quería mostrarles que realmente era justamente lo que vimos en clase. Em, Espero que estén muy bien. La verdad aún no tengo las notas, espero el lunes en la mañana poder pasárselas para que las revisen, dado que el lunes en la tarde hay que pasarlas. ¿Listo? Entonces que estén bien.